Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Cova, soy Sara. Hoy os voy a hablar de una autora que me gusta mucho, que es Samantha Schweblin, y os dejo que veáis los libros de los que vamos a hablar. Bueno, primero voy a hablar un poco de la autora. Samantha Schweblin es argentina, ella es mayormente cuentista, aunque también ha escrito varias novelas. Hace varios años ya que vive en Berlín, donde escribe y da talleres. Y así como curiosidad, os cuento que en alguna entrevista ella ha explicado que vivir fuera, rodeada de una comunidad de hispanohablantes, ha deformado su español a la hora de hablar, ¿no? Lo cual intuyo que supone un reto a la hora de escribir y tener que retomar el español porteño de Argentina, ¿no? Bueno, ahora os voy a hablar de esta novela de Distancia de Rescate, que es una novela realmente, o a la autora le gusta decir que es un cuento largo, ¿no? Realmente tiene em, 124 páginas y una de las cosas con las que no estoy tan de acuerdo es que la han catalogado como horror y psicológica. Psicológica creo que sí que le hace más justicia, pero para mí siento que está más en la línea de lo insólito pero posible. Y creo que es justamente esa posibilidad de que sea una circunstancia extraña, pero que pueda ocurrir, lo que genera una atmósfera muy tensa a lo largo de todo el texto que hace que no puedas parar de leer. Yo creo que me lo leí en dos sentadas. Bueno, creo que es una de las autoras que maneja mejor la tensión, tiene un estilo muy limpio, muy directo y con esa característica que tienen tantos cuentistas, que es ser muy concentrados, ¿no? Es un texto muy concentrado en lo que pasa. Y sientes que cada palabra que está ahí es por algo, ¿no? No hay nada gratuito. Y bueno, respecto a la historia, se trata de una madre joven, Amanda, que decide irse de vacaciones con su hija pequeña a las afueras de la ciudad. Esto pasa en Argentina. Y están en una casita de madera, rodeadas de naturaleza. Y, y bueno, parece que es un escenario aparentemente idílico, ¿no? Y en la casa de al lado vive Carla. Y Carla es una mujer muy enigmática que también tuvo un hijo, David. Y digo tuvo porque lo sigue teniendo, pero desde que se envenenó y una mujer llamada la Mujer de la Casa Verde, que vive en el mismo pueblo donde están Amanda pasando unos días con su hija Nina y Carla, em, pues esa mujer salvó a David, el hijo de Carla, em, de que muriera, ¿no? Pero desde entonces ya no ha vuelto a ser el mismo niño. Entonces por eso dije, tuvo un hijo, porque hay algo ahí con ese niño, ¿no? Pero bueno, seguramente os estaréis preguntando, bueno, pero ha dicho que Distancia de Rescate es un texto que genera mucha tensión. Y sí, y es que Amanda va a narrar todo desde la cama de un hospital, porque se está muriendo, ¿no? Y en esa urgencia de entender qué pasó, Amanda habla con David, el hijo de Carla, la vecina. Y ella, Amanda, quiere saber todo lo que ha pasado porque teme que su hija pueda estar en peligro, ¿no? Y ahí es justo donde entra el título de la obra, Distancia de Rescate, que es algo que Amanda ha inventado y es la distancia que hay entre ella y su hija Nina. Es como un hilo invisible y dice que ella se pasa todo el tiempo midiendo esa distancia, porque si en algún momento su hija está en peligro, ella esté a la distancia suficiente para poder salvarla. Y bueno, esto sería un poco la introducción, pero no puedo explicar mucho más.
Bueno, y respecto a las temáticas, sobre todo está muy presente la maternidad y ese gran miedo de las madres que sería perder un hijo, ¿no? Luego también como protagonista diría que el paisaje y el entorno rural tienen un papel muy importante en esta novela porque sin duda afecta a los personajes y está de una forma muy sutil y muy tranquila, pero lo podemos ver ahí y que se aleja totalmente de la idea bucólica y segura del campo. El libro se ha traducido a muchas lenguas. La traducción al inglés la hace Megan McDowell, que también ha traducido a otros autores latinoamericanos como Alejandro Zambra, Margarita García Roballo, Mariana Enríquez, Lina Meruane, bueno, entre otros, ¿no? El título de Distancia de Rescate al inglés se llama Fever Dream. Bueno, otra mutación del libro es que la directora Claudia Llosa hizo la adaptación al cine de Distancia de Rescate con el mismo nombre. Creo que está en Netflix. Y bueno, no sé qué os pasa a vosotros cuando llevan un libro al cine, pero a mí normalmente no me suele gustar porque difícilmente el mundo que cada uno de nosotros creamos va a encajar con lo que luego vemos en la pantalla. Pero tengo que decir que en este caso se nota mucho que el guión lo trabajaron juntas Samantha y Claudia Llosa. Los que hayáis leído ya el libro habréis notado que el guión cinematográfico está muy, muy, muy pegado al texto literario. Y es más, en alguna entrevista, Samantha comentó que ya le habían ofrecido hacer la película, pero que siempre lo rechazaba porque no le parecía que se iba a lograr transferir de un medio a otro de la forma que ella quería, ¿no? Entonces, hasta que habló con Claudia y encontraron la forma de solucionar esa voz del personaje de David que era muy difícil de adaptar. La película me gustó mucho, pero siendo totalmente franca, hubo una cosa que me chocó y es que el personaje de Amanda lo interpreta la española María Valverde, que me gusta mucho tanto su trayectoria o cómo actúa, pero claro, al leer el libro en español de Argentina, yo había imaginado a una protagonista argentina. Entonces, no sé por qué eligieron una actriz española y aunque Valverde habla con un deje argentino, se nota que no lo es, ¿no? Para mí fue el único detalle que no encajó. Sin embargo, el papel, por ejemplo, del personaje de Carla, que lo interpreta Dolores Fonsi, me pareció increíble. Bueno, y ahora os voy a hablar de un cuento de Samantha Schweblin que se llama La respiración cavernaria. Este cuento me gusta mucho y quizás no es tan conocido como otros, como Pájaros en la boca o Un hombre sin suerte o Conservas, pero la historia es imperdible. Yo tengo esta edición que es de páginas de espuma y está ilustrado por Duna Rolando y es muy bonita. Me gustaría empezar leyendo el primer párrafo que dice, la lista era parte de un plan. Lola sospechaba que su vida había sido demasiado larga, tan simple y liviana que ahora carecía del peso suficiente para desaparecer. Había concluido, al analizar la experiencia de algunos conocidos, que incluso en la vejez la muerte necesita de un golpe final, un empujón emocional o físico. Y ella no podía darle a su cuerpo nada de eso. Quería morirse, pero todas las mañanas, inevitablemente, volvía a despertarse. Bueno, como veis, es una historia narrada en tercera persona de una mujer con unos deseos muy marcados y explícitos, ¿no? Pero a medida que vamos leyendo, como seguimos de muy cerca a esta protagonista, casi, casi parece que está contado en primera persona, aunque está en tercera, pero luego vamos a entender por qué se hace de esta forma, ¿no? Y bueno, el título de Respiración cavernaria me parece muy significativo porque de alguna manera el texto a medida que avanzas te va oprimiendo, no te deja salidas, sigues muy de cerca a la protagonista.
Entonces estamos como encuevadas en la oscuridad de todo lo que está pasando, del caos, de como el fluir mental de la protagonista. Y hay cosas que quedan sin decir porque las vamos a entender al final, ¿no? Y bueno, hasta aquí puedo leer de este cuento. Y el tercer texto de Samantha Schweblin es este. Lo he dejado para el final porque me parece que es el proyecto que menos tiene esa atmósfera opresiva que casi todos los textos de Samantha tienen. Aunque esto, bueno, es una opinión personal. Y la idea que hay detrás de este texto es muy interesante y muy actual. Esta edición que yo tengo es de Penguin Random House y tiene 221 páginas. Está catalogado como ciencia ficción. Otra vez no entiendo muy bien esta etiqueta. Quizás es porque habla de tecnología, pero aún así no tiene mucho sentido que sea ciencia ficción porque todo lo que ocurre es muy realista y aunque a día de hoy los Kentuckys, que ahora os hablaré de ellos, no existen como tal, podrían existir perfectamente. Entonces, bueno, os voy a explicar un poco. Los Kentuckys son unos dispositivos en forma de animalito. Yo los imaginé como los Furbies, que eran esos juguetes como peluches en forma de animales y colores muy brillantes, con ojos muy grandes. Pues estos Kentuckys funcionan de la siguiente manera, y es que uno compra un Kentucky sabiendo que otra persona en cualquier parte del mundo será la asignada a ese Kentucky y esa persona podrá verte las 24 horas en casa. Entonces, esto la convierte en una historia global, ¿no? Seguimos, y vamos siguiendo a varios personajes en distintas partes del mundo y vemos cómo cada uno interactúa con sus Kentuckys. Y quizá al ser un texto con muchas voces, sentí que perdía la posibilidad de profundizar en cada personaje. Pero sí vemos el conjunto, ¿no? Y sobre todo entendemos la temática, ¿no? Que es cómo nos relacionamos y cómo ya es imposible que no esté la tecnología de por medio, ¿no? En las comunicaciones que tenemos a día de hoy. Entonces vemos desde fuera cómo otros eligen vincularse, ¿no? Y cómo la línea entre lo público y lo privado se desdibuja, cómo personajes que son hombres, mujeres, jóvenes, mayores de Asia, de América, de Europa, em, pueden, pueden estar conectadas, digamos, con un denominador común que es esto, ¿no? Que son los Kentuckys. Entonces, todas estas personas entran a formar parte de este universo, donde unos observan y otros son observados, aunque el objetivo de cada uno sea distinto, ¿no? Otra cosa interesante es que los Kentuckys no hablan, pero quien los maneja va siguiendo por la casa a esas personas o familias que observa, ¿no? Entonces toca, cuando vemos todas esas familias, toca temas muy actuales como la soledad, el consumismo, el voyerismo, ¿no? Entonces me parece que el verdadero terror que imprime el texto no está en las palabras, sino en lo que está pasando, porque nos está pasando como sociedad y eso es lo que más miedo da, ver que los Kentuckys, aunque no existen como artefactos en sí, son el reflejo perfecto de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero no sé si tanto en la que nos gustaría vivir, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, plantea muy bien la idea de cómo los seres humanos somos capaces de crear artefactos, pero luego no alcanzamos a predecir de qué somos capaces ni cómo nos moldean. Y es muy interesante pensar cómo la tecnología viene siempre con un manual de instrucciones para el aparato en sí que nos venden, pero no hay un manual de uso para el humano, para que sepan qué riesgos, qué límites, qué líneas no deberían traspasar, ¿no? Y este libro retrata muy bien
qué pasa cuando nos obsesionamos con esas tecnologías, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tenemos límites? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo os recomendaría que empezarais por los cuentos, aunque los textos largos también valen mucho la pena.